Otro de los temas que vamos a analizar hoy en Gen TV es la inflación y el congelamiento de precios. Si no hay inflación, ¿para qué el secretario de Comercio Interior congela los precios? Para entender de qué se trata todo esto, estuvimos con el economista Martín Tetaz. Él nos va a explicar si el congelamiento de precios ayuda o no a reducir la inflación. Tratamos de entender con vos qué pasa con la economía, qué pasa con los salarios, la inflación. Es muy difícil, es complejo, es un tema complejo de entender, pero en realidad lo que pasa es que son noticias malas las que uno por ahí tiene que dar, entonces la gente quisiera escuchar un mensaje más esperanzador, pero lamentablemente la situación económica es muy complicada. El problema de la inflación, que quizás los docentes en estos momentos y muchos gremios lo ven como un problema de disminución de la capacidad adquisitiva, en realidad se está llevando puesto el modelo económico porque está generando otra serie de problemas. Por ejemplo, está alterando mucho la competitividad de la economía porque al aumentar tanto la inflación está, por ejemplo, muy barato el dólar relativamente, entonces no hay dólares y todos los problemas que hubo el año pasado que vos viste, el problema del cepo cambiario, la mayor parte de los problemas de la economía, de una manera o de la otra tienen que ver con el problema inflacionario y lo peor es que parece un problema que el gobierno no solamente no reconoce, sino que parece no saber muy bien cómo parar. Ahora, ¿por qué no hablan de la inflación? ¿Por qué en el discurso de apertura no se mencionó un tema tan importante que nos afecta a todos? Y porque es parte de un relato, la intención es vender en la cabeza de la gente un movimiento de la economía que no se está creando. Fíjate vos que la comparación que se hacía, la presidenta habló permanentemente de la comparación con el 2003, sí, cuando en realidad su periodo inicia en el 2008, entonces en realidad si viene a dar cuentas al Congreso tendría que contar qué pasó desde el 2008 o qué está pasando en los últimos años, pero todo compara con el 2003 para dar una sensación en la cabeza de la gente de que la economía se está moviendo en esa comparación cuando en realidad está congelada. Hay un aspecto de expectativas que juega muy importante no solamente en el nivel de actividad económica sino también en la inflación, y un poco el gobierno está buscando contener esas expectativas, máximo en un año electoral en el cual es tan importante la forma en que la gente se imagina lo que está pasando realmente en la economía, más allá de lo que realmente pasa. Claro. ¿Y qué pasa hoy con los sueldos? Están negociando un 20 y pico. ¿Cómo afecta esto al salario del trabajador? No, el problema central es que durante muchos años, por ejemplo, 2010, 2011, típicamente, esos 2 años que te menciono, la economía crecía mucho, entonces, si bien había inflación, la recaudación crecía por la inflación, la recaudación del gobierno provincial y del gobierno nacional crecía no solo por la inflación, sino por el crecimiento económico. Entonces, eso permitía dar aumento de sueldo importantes que compensaban la inflación y en algunos de los casos mejoraban el salario real. Pero el problema es que la economía está parada desde el año pasado, eso se siente muy fuertemente. En el gobierno nacional esquivan esa restricción porque pueden emitir dinero, claro. Pero en el gobierno provincial, que está limitado en su capacidad para emitir, directamente no puede emitir dinero, lo único que puede hacer es colocar algún que otro bono, entonces al no poder emitir dinero está entre la espada y la pared porque realmente la recaudación no existe. El problema financiero de la provincia de Buenos Aires es en verdad desesperante, entonces con esa situación se ve imposibilitado el gobierno. Fíjate vos que todo el año pasado, en un año recesivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires efectuó un ajuste en realidad, porque el presupuesto de gasto total de la provincia creció solamente 18%, cuando los precios venían creciendo 25%, eso quiere decir que se achicó el sector público de la provincia de Buenos Aires el año pasado, que es lo contrario de lo que todos los libros de texto te dicen. Mirá, cuando estás en un momento malo, el gobierno tiene que empujar. Y fue exactamente lo contrario que lo que hizo, porque realmente la situación financiera es desesperante. Entonces, fíjate que coincidentemente con eso aparece la primera propuesta de Scioli a los docentes, 17,8%, que es una falta de respeto realmente, y encima escalonado, es una falta de respeto, pero que es coincidente con lo que viene incrementándose el gasto público del año pasado, porque Scioli tiene una brecha de 15.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires que no se la da a nadie, entonces si no aparecen esos 15.000 millones de alguna parte, lamentablemente tiene que cerrar de alguna manera. Ya los proveedores no están cobrando, la obra pública está paralizada completamente en la provincia, hay muchos proveedores que están cobrando en bonos. O sea, esto que la gente dice, se vienen los patacones, bueno, ponele el nombre que quieras vos, pero ya se vinieron. Hay un montón de proveedores del Estado que hoy están cobrando en bonos. O sea, ¿los pesos? Los pesos se acabaron, entonces el gobierno provincial, como no puede emitir pesos, emite bonos. Compromisos a futuro, patea la pelota hacia adelante, que bueno, si la economía se recupera, patear la pelota hacia adelante es una buena idea, pero si la economía no se recupera, lamentablemente no tiene solución, y entonces esta última oferta que hace el gobierno del 22%,
ya parece difícil de cumplir. Yo realmente, si me preguntás cómo van a pagar el 22%, no sé, porque no lo tienen para pagar ese 22%. Tampoco satisface a los docentes, obviamente, porque está muy alejado de la realidad. Claro, porque además está alejado de la realidad por dos vías. No solamente que no cubre el 25% de inflación, sino que además el impuesto a las ganancias para buena parte de los docentes, se está dando la paradoja que los docentes masivamente están entrando a pagar impuesto a las ganancias, cosa que no pasó nunca. Le preguntamos al economista Martín Tetaz qué consejo nos da para proteger nuestros bolsillos de la inflación. Vamos a ver lo que nos cuenta. Por supuesto depende de cada uno, ¿no es cierto? Sí. En el caso y depende de los niveles de excedentes que tenga cada uno y depende de la actividad que tenga cada uno. No hay, lamentablemente, en Argentina muchos instrumentos financieros. El otro día en Twitter teníamos un debate con varios economistas a ver quién encontraba un instrumento financiero que le ganara a la inflación, y el debate duró más o menos 3 horas y ninguno encontró ningún instrumento financiero que le ganara a la inflación. O sea que acá la discusión no es ganarle a la inflación, sino cómo hago que la inflación me quite menos, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas soluciones. Si vos sos un ahorrista pequeño, quizás un plazo fijo no te va a tapar toda la inflación, pero te va a cubrir un 16%. Igual vas a perder, pero vas a perder menos. Lo primero que no tenés que hacer es quedarte con la plata abajo del colchón. Entonces, un plazo fijo es una solución parcial. Aumentar el abastecimiento de productos que sabés que van a consumir y sabés que van a aumentar es otra solución. Entonces, productos no perecederos que podés ir almacenando es otra solución parcial. Sí. Formas alternativas de capacitación, por ejemplo, para los docentes. A mí me interesa mucho que cada trabajador invierta en lo suyo propio, porque cuando dice, ¿qué otro negocio puedo hacer? Mirá, vos por ahí ves un negocio que le va bien, pero le va bien porque esa persona está en ese negocio hace muchos años. Vos invertís en ese negocio y no te va a ir bien a vos. Entonces yo lo que recomiendo es que no hagan experimentos raros, menos en esta circunstancia de la economía, como está la economía, zapatero a su zapato, que cada uno invierta en lo que sabe hacer. Vos sos docente, por ejemplo, entonces lo que te recomiendo es que te capacites, que inviertas en capacitación. ¿Qué instrumentos usás? Vos necesitas una notebook, vos necesitas, los chicos que están grabando necesitan una cámara. Bueno, entonces inviertan, chicos, en cámara, inviertan en notebook, inviertan en cosas que les sirvan para trabajar. Hay que fortalecerse en estas condiciones adversas, invirtiendo en lo que uno sabe. Te pasa otro tema que tiene también relación. Moreno congeló los precios en los supermercados. ¿Esto Sí. ayuda a la inflación? Bueno, es una solución parcial que puede ayudar a la inflación si viene acompañada de otra serie de medidas. Típicamente tiene que contenerse fuertemente la emisión monetaria. Pero hay un problema, porque fíjate que charlábamos antes, yo te decía que el gobierno cerró el año con un déficit fiscal de 55.000 millones. Sí. Eso contando la plata del ANSES a su favor. En realidad el Tesoro Nacional cerró con 78.000 millones de déficit. Es una cantidad de plata muy importante, es prácticamente el 10% de la recaudación de impuestos de todo el gobierno nacional. Entonces, al gobierno le está faltando plata, y lo que está haciendo el gobierno, como tiene cerrado el acceso a los mercados financieros, y sobre todo a los mercados financieros internacionales, es emitir dinero. Y esa emisión de dinero, darle a la maquinita para crear billetes nuevos, lo que está haciendo primero es que se acaben la letra de los billetes. Ya la gente está recibiendo los billetes de 100 pesos con la letra de denominación Z. Entonces, primero se están acabando las letras, pero están emitiendo muchísimo. Entonces, esa emisión de dinero que excede a la cantidad de bienes que hay en la economía, obviamente genera mucha inflación. Entonces, no te alcanza a comparar los precios, porque lo que está generando, que la pregunta que se hace todo el mundo acá, es qué va a pasar el día 61. Todo el mundo dice, bueno, está muy bien el control de precios, tuvo éxito, de hecho frenó la inflación en el mes de febrero, sobre todo la inflación en alimentos, venía acelerándose, se había acelerado en enero fuertemente y se contuvo un poco en febrero. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿qué pasa el día 61? ¿Qué pasa el 1 de abril cuando suelten esto? ¿Los comerciantes van a ajustar los 3 meses juntos que no pudieron ajustar antes? Bueno, y la respuesta a eso depende de qué haga el gobierno con el resto de las medidas. Y en lo que somos por ahí un poco escépticos, o por lo menos yo soy escéptico, es que no veo que el gobierno esté siendo razonable y teniendo en cuenta el excedente de dinero que está inyectando en la economía. Veo que siguen emitiendo dinero, entonces eso me hace pensar que el congelamiento va a durar 2 meses, y cuando suelten la olla a presión, bueno, van a, sí, no sé si explotar, porque acá estamos acostumbrados a que en Argentina, cuando las cosas andan mal, explota todo, ¿no? Por ahí no explotar, pero sí que se acelere la inflación, sobre todo en segundo semestre, cuando no haya congelamiento, o que el gobierno
viendo el problema que va a tener y viendo cómo vienen las elecciones, decida prorrogarlo. Entonces, cuando vaya llegando hacia el final, más o menos trate de prorrogar el congelamiento casi hasta las elecciones para llegar con una inflación contenida. Lo que pasa es que es una solución que no resuelve el problema de fondo. Se estaba hablando de congelarlos hasta que se resuelvan las paritarias, ¿puede ser? Bueno, claro, pero ese es un poco una cuestión de expectativas. Quieren bajarle la expectativa a la gente para que las paritarias pidan un poco menos, pero vos para eso, la paritaria lo que está tratando de pedir es que primero recomposición, porque esta es una cosa que hay que decir. Las paritarias no piden aumento. La gente dice, los docentes están pidiendo 25% de aumento. No, no están pidiendo aumento. Lo que están pidiendo es la recomposición de lo que les quitó la inflación el año pasado. Entonces, el año pasado la inflación te quitó un 25%. Vos lo que decís es, bueno, primero devolveme el 25% que me sacaste el año pasado por la inflación y después seguimos discutiendo. Entonces, por más que el congelamiento de precios, aun cuando fuera exitoso, no resuelve el problema hacia atrás, que es el 25% que ya te quitaron. Pero es verdad que si fuera exitoso frenaría los reclamos hacia adelante probablemente, entonces las expectativas de la gente respecto a la inflación bajarían un poco. Lo que pasa es que la gente se está dando cuenta de que con el congelamiento solo no alcanza.